¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Y a su pueblo. Victoria. ¿Quién los anima tanto? El Espíritu Santo. ¿Quién los anima tanto? Entonces, a ver, quiero que lo aprendamos. ¿Quién los anima tanto? Más fuerte. ¿Quién los anima tanto? El Espíritu. El Espíritu. Fuerte ese aplauso al Espíritu de Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Vamos a ver. Nos parece que están desanimados. Ya me aclaró rápido el Espíritu. ¿Quién los anima tanto? No, hay algunos que están como tristes, parece. Todavía no ha venido el Espíritu en ellos. A ver, ¿quién los anima tanto? El Espíritu. El Espíritu Santo. ¿No se han aprendido esa frase? ¿Todavía no? ¿No ha venido esa frase aquí todavía? No, todavía. Hasta ahora sí, pero tienen que aprender. ¿Quién los anima tanto? El Espíritu Santo. Y va a ser con el puño así. ¿Quién los anima tanto? El Espíritu Santo. Muy bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, pregúntele al que está a su lado cómo se siente. Pregúntele. Pregúntele cómo se siente. Si se siente triste, se siente alegre, si se siente, ¿verdad? Pues no sé. A ver, si alguno se siente triste, le vamos a decir la tristeza. A ver, levante su mano. A la tristeza va a echar fuera todo eso, fuera, ¿verdad? Esas puertas tienen que abrirse para que salgan todos esos males fuera. A ver, a la tristeza, al enemigo, al sueño, a ustedes. Ya se quiere ir. A ver, ¿cuántos se quieren quedar? ¿Cuántos se quieren quedar? Muy bien. ¿Cuántos se quieren quedar, hermano, alabando y glorificando a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. La verdadera sabiduría. Quiero hacer esta reflexión, amados hermanos, sobre la verdadera sabiduría. Amén. ¿Saben por qué? Porque necesitamos el saber. Y ustedes saben que uno de los dones, hermano, del Espíritu Santo, el primero, ¿cómo se llama? Sabiduría. ¿Sí? Es la sabiduría. Pero tengamos en cuenta que existe también muchos saberes. El saber de la sabiduría de Dios y el otro es la sabiduría humana, la sabiduría terrenal. Y tenemos que definir esas cosas, amados hermanos. Tenemos que definir cuál es la sabiduría verdadera. ¿Cuál es la mejor sabiduría que yo debo de tener y que debo de pedir a mi Dios? Porque pensamos que la sabiduría del mundo, hermano, porque el mundo está lleno de saberes también, de la ciencia, etcétera, de tantas cosas. Pero lo mejor, y es lo que el Señor nos enseña, y lo que la Biblia nos enseña, amados hermanos, y lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, que tengamos la sabiduría de Él. Amén, hermano. Esto es lo que vamos a aprender. Porque tenemos que saber, tener ese saber que viene de Dios. Amén. Amén. ¿Y para qué? Veamos. Yo quiero, hermanos, que meditemos un poco el texto del apóstol Santiago. Trajeron su Biblia, ¿verdad? Veamos esto. El apóstol Santiago, mire cómo nos llama a la verdadera sabiduría y la falsa sabiduría. ¿Sí? La falsa sabiduría. La sabiduría de Dios y la sabiduría, hermano, falsa. Porque existe sabiduría falsas. Por eso tenemos que aprender cuál es la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría del mundo, que tenemos que saber definirla y tenemos que aprenderlo para que nosotros, como cristianos que somos, sigamos lo que Dios quiere. Veamos, el apóstol
Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 13. ¿Capítulo cuánto, hermanos? Versículo 13. La verdadera y la falsa sabiduría. Escuche bien. ¿Hay entre vosotros alguien sabio o con experiencia? Pues que lo demuestre con buena conducta, con las obras inspiradas en la humildad que da la sabiduría. Pero si vuestro corazón encierra amarga envidia y ambición, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural y demoníaca. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, con respecto a la verdadera y falsa sabiduría. ¿Cómo lo está definiendo? ¿Cómo lo está, hermano, apartando? ¿Cómo lo está definiendo? ¿Cuál es la verdadera sabiduría y cuál es la falsa sabiduría? Sí, porque ustedes pueden decir, bueno, si yo sé mucho de Dios, si yo me sé la Biblia así, desde Génesis hasta el Apocalipsis, me lo sé así, ¿sí? Y ese saber, claro, tienes el saber, conoces, pero dice la palabra del Señor que lo demuestre con qué dice. Si tú te sabes la Biblia, tienes que demostrarlo con qué dice la palabra, con buena conducta. Está escuchando lo que dice el apóstol Santiago. El apóstol Santiago dice, hermano, bueno, la sabiduría, bueno, el que tiene la sabiduría, que lo demuestre, dice, ¿con qué? Con buena conducta. ¿Sí? O sea, si yo tengo el saber, hermano, yo tengo que demostrar. Yo como cristiano, usted y yo como carismáticos que somos, que alabamos a Dios y glorificamos a Dios y sé de Dios y vengo a predicar la palabra de Dios, yo tengo que demostrar con mi conducta, con mi testimonio de lo que yo sé, de lo que yo vengo a predicarles. Porque imagínense, hermano, que yo venga a predicar la palabra de Dios aquí de ustedes, ¿verdad? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y bueno, y esto porque lo he aprendido del Señor. El Señor me ha dado esa sabiduría de predicar su palabra. Y aquí estoy predicando, le estoy transmitiendo, pero allá afuera, hermano, si estoy, hermano, con esa, ¿cómo se llama aquí, verdad? Eso, un licor, ¿verdad? Y estoy afuera en el mundo bailando y todo, hermano, ¿será bueno eso? Estoy demostrando lo que yo prediqué aquí. No, entonces, que si usted conoce de Dios, si verdaderamente usted dice, hermano, conocer de Dios y usted es convertido, usted tiene que demostrar con su conducta, hermano, lo que usted aquí cree y lo que usted piensa, lo que usted ha predicado en su conducta. Entonces usted lo demuestra. Amén, hermanos. Amén. Dele aplauso a Jesús. Dele aplauso a Jesús. La verdadera sabiduría es optar la forma de vida que identifique la propia vida. Es identificarnos, amados hermanos, que nosotros, si decimos que somos de Cristo, si decimos que somos de Dios, si decimos que conocemos del Señor, que entonces yo me defino con esa vida de Dios, porque soy de Cristo y entonces yo predico a Cristo, pero doy testimonio de Cristo allá afuera. Ese es el verdadero, el que sabe, el que conoce verdaderamente del Señor. ¿Sí? Porque no podemos actuar como el mundo que sabe mucho. ¿Sí? Muchos saben, tienen conocimientos, pero el saber, hermanos, el saber tiene que demostrarse con buena conducta. Como cristianos que somos, nuestra conducta tiene que ser de testimonio, apartado del mundo, apartado de aquello, hermano, que el mundo te está ofreciendo, que el mundo te está diciendo, ven, hazte para acá, pero destruye la vida. Porque el mundo, hermano, lo que hace es destruirte la vida que Dios te ha dado. Y vamos a ver una historia muy bonita, la de un hombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que está tomada en el libro de los Reyes,
vamos a ver un poco la historia de Salomón. ¿Conocen ustedes la historia de Salomón? ¿Conocen la historia de Salomón? ¿La han leído? En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, vamos a ver algo importante. Ustedes saben que el rey Salomón se definió de ser una persona o un rey de mucha sabiduría. ¿Sí? Y venían reyes de todos lados porque admiraban la sabiduría de él. ¿Recuerdan ustedes eso? La historia de Salomón. La historia de Salomón, que era un hombre lleno de sabiduría, porque actuaba según Dios. Ese es el que verdaderamente actúa con sabiduría. Una sabiduría de Dios que mira verdaderamente lo bueno y por el bien del otro y por justicia. Veamos. Ustedes saben que el rey Salomón, como ante juicios, hermano, ante problemas, siempre actuaba con sabiduría. ¿Sí? Ese era lo más grande de la Biblia que vamos a encontrar de la historia de Salomón, porque él estaba, dice, dotado de sabiduría y muchos lo admiraban. Veamos, el rey Salomón, cuando él fue ungido, él oró a Dios por lo que él lo había llamado. Oró al Señor al ser ungido y miren lo que le pide. Veamos esto. Eso es bueno. En el capítulo 3, y dice así la palabra del Señor. Dice así, en el capítulo 3, en el versículo 3. Escuchemos la historia un poco del rey Salomón, el que era dotado de sabiduría de Dios. Veamos. Dice, capítulo 3, versículo 13. Salomón amaba a Yahvé y obraba según los preceptos de su padre David. A pesar de ello, ofrecía sacrificios y quemaba incienso a los altazanos. Palabra de Dios. O sea, hermano, escuchen lo que dice sobre Salomón. Él dice, ¿qué cosa? Amaba a Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Veamos aquí. Dice la palabra que Salomón amaba a Dios con todo su corazón y le servía y quemaba incienso. El rey Salomón, este era él. En un comienzo él se apegó mucho a Dios, amó a Dios con todo su corazón. Esa es buena sabiduría. Y dice, cuando él va a ser ungido, dice la palabra del Señor, miren lo que le dice el rey Salomón en el capítulo 8, en el capítulo 3, versículo 8, dice la palabra, versículo 8, miren lo que dice Salomón al Señor: tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo numeroso que no es posible contar ni calcular. Concede pues a tu siervo, mira lo que pide el rey Salomón al Señor: concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar. ¿Qué es lo que le pide el Salomón al Señor? Un corazón ¿qué? Atento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Palabra de Dios. ¿Qué le pide? Para que pueda discernir, dice, entre el bien y el mal. Esa es la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría está puesta ¿en quién? En Dios. ¿Para qué? Si yo estoy puesto en Dios, voy a discernir entre lo bueno y lo malo. Yo como cristiano, yo voy a discernir, pedir la sabiduría de Dios para rechazar aquello que va a destruir mi vida y aceptar aquello que va a ser feliz en mi vida. Amén. Amén. Esta es la verdadera sabiduría y esto es lo que el Señor está en Salomón pide a Dios. Miren, este es un hombre humilde.
Este es un hombre humilde. Eso dice el apóstol Santiago. El apóstol Santiago demuestra con su conducta, dice, ¿verdad?, ese saber, con humildad, con mansedumbre, con misericordia. Y este hombre, sabiendo que iba a ser rey, pide poder discernir entre lo bueno y lo malo, para poder juzgar a su pueblo, dice, con sabiduría, para poder actuar según Dios, para poder siempre hacer la obra de Dios, porque el que sabe verdaderamente actúa, hermano, según Dios. Nosotros tenemos que actuar según Dios. Por eso tenemos que conocer de la palabra, andar en sus caminos. Por eso es que nosotros, hermanos, aprendemos en los caminos de Dios. ¿Para qué? Para actuar bien, para que yo sea feliz, para que no destruyan, no viva en mi vida, hermano, amargamente, sino que una vez que yo conozco de Dios, ando en sus caminos y voy conociendo de Dios, me voy llenando de sabiduría. ¿Para qué? Para apartarme de aquello, hermano, que va a destruir mi vida, y aceptar aquello que verdaderamente en este mundo, hermano, me va a hacer feliz. Este mundo, ustedes saben, hermanos, que tenemos que pedir al Señor sabiduría, porque está lleno de ¿qué? Está lleno de maldades. Este mundo está destruyendo al hombre. Este mundo va destruyéndose cada día, hermanos. El hombre se va apartando de Dios cuando define en su vida apartarse de Dios, hacer lo contrario de Dios. Cuando Dios, hermano, entonces es apartado de mi corazón, el hombre se va destruyendo a sí mismo. El hombre se va destruyendo a sí mismo. Y mire lo que Salomón, con humildad, entonces dice que él amaba a Dios. Salomón amaba a Dios y le pidió en su oración actuar con justicia según él. Salomón pide en su oración entonces poder discernir entre lo bueno y lo malo. Esta es una oración humilde. A veces nosotros, hermanos, en nuestras oraciones, y eso es oración cuando le pedimos, Señor, que pueda sacarme la lotería, Señor, que yo pueda sacarme, ¿verdad? ¿Cómo le llaman aquí? ¿Sí? Ay, Señor, que pueda tener, ¿verdad? A veces pedimos cosas materiales a Dios y no le pedimos felicidad. ¿Sí? No le pedimos, Señor, saname mi vida. A veces, mire, hermano, cómo Salomón los enseña en su oración. Esa humildad que él tiene, ser humilde y pedir a Dios justicia, ser justo y pedirle a Dios poder actuar siempre, de rechazar lo malo y aceptar lo bueno. Esto es lo que hace el rey Salomón al comienzo de su ministerio. Ese hombre que amó a Dios, lo dice la palabra de él. Hoy, hermanos, veamos entonces el capítulo 5, siguiendo el rey Salomón. En el capítulo 5, en el versículo 9 al 14. Miren lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 9 al 14. Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia. ¿Qué le concedió el Señor a Salomón? Sabiduría e inteligencia. Y una mente abierta como la playa de orillas del mar. La sabiduría de Salomón superaba a la de todos los hombres de Oriente y a toda la sabiduría de Egipto. Superó en sabiduría a cualquier hombre, a Etán el Asagita, a Emán, Calcón, Darba, hijos de Macol. Su nombre se hizo famoso entre todos los países vecinos. Compuso 3,000 proverbios y su cancionero contenía 1,005 canciones. Trató sobre las plantas desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en el muro. Disertó también sobre cuadrúpedos, aves, reptiles
reptiles y peces. Y de todos los pueblos venían a escuchar la sabiduría de Salomón, trayendo presentes de parte de todos los reyes de la tierra que habían tenido noticias de su sabiduría. Palabra de Dios. Qué grande este hombre, ¿verdad? Este hombre, hermanos, que comenzó amando a Dios, con humildad ante Dios en su oración. Mire lo que pide. Ahora, como la Biblia nos está diciendo que este hombre, hermano, fue admirado por todos. Compuso salmos, canciones, dice. ¿Cuántas cosas este hombre hizo? Porque Dios lo dotó, dice, de sabiduría y conocimiento tan extraordinario. Qué maravilloso, podemos decir, qué lindo padre este hombre, el rey Salomón. Qué maravilloso cómo el Señor estaba con él, cómo este hombre verdaderamente era grande ante todos. Maravilloso, ¿verdad que sí? Maravilloso, claro. Sí, si no habías escuchado la historia de Salomón, apréndelo en este momento. ¿Cómo entonces este hombre fue grande? Actuó según Dios. Porque esa es la verdadera sabiduría, está actuar según Dios, con buenas conductas, buenos sentimientos, juzgar bien. Actuar según Dios es la verdadera sabiduría. Esto es lo bueno. Este es el rey Salomón. El rey Salomón, maravillosamente, hermanos, era grande en sabiduría. Pero veamos ahora y vamos a ver cómo se termina esto. Hermano, lo que Dios te da, no te lo quita. Eso te lo por seguro. Amén. Sí. Si Dios te ha dotado de mucha sabiduría, si Dios te ha dotado de muchos dones, te lo seguro que no te lo va a quitar el Señor. Y no te lo quitan si tú actúas según Él. Si tú pones tu fe, tus ojos, tu confianza en Él, y tú eres fiel a Él, no te lo va a quitar. Ten en cuenta eso. Esa es la verdadera sabiduría. Lo que Dios te da, los carismas o dones, no te lo va a quitar Dios. Si tú actúas según Él, no te lo va a quitar. Esto es Salomón, el grande, de saber que pidió a Dios lo bueno, que pidió a Dios con humildad, según el apóstol Santiago. El que tenga sabiduría, que sea humilde. Veamos el capítulo 11. Veamos cómo el rey Salomón, hermano, acaba. Ya hablamos de su grandeza, de su sabiduría, hablamos de lo que Él es. Capítulo 11 del libro de los Reyes. Vea unas páginas, doble las páginas y busque el capítulo 11. Capítulo 11. Dice así la palabra del Señor, y vamos a ver cómo entonces Salomón, cómo termina y cómo se aparta de Dios. Cuando el hombre se aparta de Dios, mira cómo termina. Dice así: el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Miren, ¿sabe lo que la palabra del Señor, hermanos? Que el mandamiento principal que al Señor le preguntan, al Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal? ¿Y qué es lo que responde Él? Amarás con todo tu corazón. Este es lo que hizo Salomón en un comienzo. Amó a Dios. Así dice la Biblia. Salomón amó a Dios. Ahora,
el capítulo 11 ya no amaba a Dios. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿A quién amaba? Ay, pero no una. Miren, Salomón ya no amaba a Dios. Su corazón se desvió. Y dice la palabra de Dios que Salomón dice: ¿a cuántas mujeres? ¿A cuántas? Muchas extranjeras. ¿Y qué pasó? Ay, padre, ¿y qué pasó con Salomón? Dios mío. Esto pasa. Salomón entonces amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas y hititas, de los pueblos de lo que había dicho Yahvé a los israelitas: no os unáis a ella, sino ellas a vosotros, pues seguro que arrancaré vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se unía a ellas por amor. Tuvo 700 mujeres. ¿Cuántas mujeres? Sangre de Cristo tiene poder. Imagínense, Salomón se llenó de ambición, se llenó de pecado, se apartó de Dios en su actuar. Miren lo que el rey Salomón, cómo acaba en su vida apartándose de Dios. Tuvo 700 mujeres con rangos de princesas y 300 concubinas. La sangre de Cristo, 300 más. Y algunos hombres pueden decir: yo no puedo con una, padre. Y Salomón tuvo, ¿cuánto dice? No, y su madre las 300. Miren, hermanos, tal vez no puede pensar mucho esta palabra. El rey Salomón se apartó de Dios. El rey Salomón, hermanos, cuando se apartó y amó a otras cosas, se destruyó su vida. Ya no actuó según Dios. Tengamos en cuenta, si nosotros nos apartamos de Dios, si tú te apartas de la sabiduría de Dios, si tú te apartas de sus caminos, si no ves los preceptos de Dios, si no miras su palabra, si no obedeces ya su palabra, terminas mal. Comenzó bien Salomón, sí, pero terminó mal porque ya no obedeció a Dios, ya no amó a Dios. Esto es lo que pasa. Nosotros tenemos que amar al Señor. Si decimos que somos cristianos, si soy carismático, si digo que ahora cuando hice la pregunta ¿cuánto aman a Dios? y ustedes digan yo amo a Dios, no te apartes de Él. No te apartes de Dios. Tienes que obedecer siempre su palabra. Apégate a su palabra, a ese evangelio que sana nuestras vidas, que fortalece mi vida, que actúo según Él para que yo sea feliz. Porque Salomón, apartándose de Dios, fue infeliz. Y que no cayó solamente en el pecado, hermano, de mujeres, sino que dice la Biblia que apegó su corazón a dioses, cayó en idolatría. Nosotros, hermanos, tenemos que apegar mi vida, mi corazón, todo mi ser a ese Dios que me ha rescatado, porque todos, hermanos, tenemos esa historia de vida
más tarde con el mundo. Eso no es verdadera sabiduría. No puedo jugar con Dios. Si alguno de los que estamos aquí juega con esas cosas, se cree que es carismático y que tiene los dones del Espíritu, no juegue. Tenemos que presentar buena conducta ante el mundo. Ven, ese es carismático, mira dónde está. Pues ¿para qué voy a ir? Destruimos a otros. La verdadera sabiduría está en que siempre yo, mi corazón apegado a Él, apegado a Dios, a la palabra de Dios. Porque Salomón recibió una palabra, pero lo despreció, apartando su corazón, y no obedeció a esa palabra. Obedezcamos nosotros a este evangelio que tienes en tus manos. Esto es la verdadera sabiduría, en el cual yo voy a dar testimonio de ella. Yo voy a dar testimonio de la verdad. Yo voy a dar testimonio del amor de Dios. Yo voy a dar a Cristo ante un mundo que se va apartando de Dios, ante un mundo que cree saber, pero no acepta la sabiduría buena, la verdadera sabiduría que está contenida en la palabra de Dios. Y esto tenemos que tenerlo presente en nuestro corazón y nunca apartarnos de Él. Tengamos presente su palabra en nuestro corazón. La verdadera sabiduría es que yo esté siempre en Dios y actúo según Dios y presento buena conducta, buen testimonio, y hablo de Dios. Sí, hablo de lo que yo he leído, de lo que yo he meditado, lo digo ante los demás. Esa es verdadera sabiduría. Que yo actúe según Dios, que yo actúe según lo que yo aquí hablo, predico, escucho, medito en su palabra. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que el apóstol Santiago dice: demuestra que tú sabes de Dios. Demuéstralo, no con egoísmo, no con orgullo, no con vanidad. Demuéstralo con tu buena conducta. Amén. Apláudale a Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes. Demostremos ante el mundo nuestro saber con buena conducta, que yo amo a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedir al Señor siempre que yo, como carismático, como predicador de su palabra, como portador de su evangelio, como portador de los dones de su espíritu, yo puedo actuar siempre en bien y no apartarme mi corazón de Dios. Hoy hemos aprendido de Salomón cómo amó Dios, pero se apartó de Él, apegándose a este mundo. Se olvidó de Dios. No nos olvidemos de Dios. Tengamos presente a Dios en el corazón. Tengamos presente que su palabra me da vida, y una vida eterna, una vida en abundancia. La verdadera sabiduría está en que yo pueda vivir feliz teniendo a Cristo en mi corazón. La verdadera sabiduría está en que yo pueda siempre hablar de las maravillas de Dios. La verdadera sabiduría es amar a Dios y amar al prójimo. Eso tenemos que pedirle a Dios, que pueda mantener mi corazón ante Él, que pueda dar testimonio de su palabra siempre, que pueda demostrar ante el mundo que se puede vivir de Dios. Ven, Señor Jesús, sobre este pueblo. Ven, Señor Jesús, sobre cada uno de aquellos hermanos que nos ven tal vez, que nos están viendo, que nos están siguiendo en esta página de este grupo, El Camino de Jesús. Te pido que ellos también
levanta tus manos ante Jesús y pide sabiduría siempre, pide humildad y que rompa cadenas tal vez de orgullo, de vanidad, de resentimientos, porque eso no es bueno, eso no viene de Dios, eso viene del mundo. Actuemos según Dios, que podamos amar a Dios con todo el corazón. Sé que estoy en este mundo y puedo caer en tentaciones, sí, pero busquemos siempre de Dios en el arrepentimiento, de volver a Dios, no como Salomón, que no buscó de Dios, sino que murió en su pecado. Sí, hermanos y hermanas, si alguno se cree sabio, pero que no está dando buena conducta, que cambie ahora, que se convierta, para que la palabra de Dios, para que esa palabra que se predica caiga en buena tierra, con buena conducta, dando testimonio de su amor, de su misericordia. Alabado seas, Jesús. Ven, Señor Jesús. Bendito seas, Jesús. Alabado seas. Glorificado sea esa sabiduría que tú nos das. Ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, Jesús. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, Señor Jesús. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Sí, Jesús. Venga a purificar mi vida. Purifica mi corazón. Porque quiero actuar según tu palabra. Que pueda decir como María Santísima: hágase en mí lo que tú has dicho. Ahí está el ejemplo de la buena sabiduría. Que María actuó según la palabra de Dios. María actuó según los preceptos de Dios y no apartó su corazón de Dios, sino que lo apegó a Él, a sus preceptos. Es María donde vamos a encontrar una verdadera sabiduría en su actuar. Ella que predicó con testimonio la palabra, que se encaminó, dice la Biblia, a servir a Isabel. Ese es el actuar de la verdadera sabiduría, amados hermanos. Como María, que fue obediente a la palabra de Dios. Cuando escuchó esa palabra que venía del Padre, ella dijo sí. Ella fue humilde, obediente. Eso tenemos que pedir a Dios. Tenemos que pedir al Señor poder actuar como María, poder actuar como ella. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Derrama tu poder, Señor. Derrama tu poder sobre este pueblo que clama el don de sabiduría. Pide el don de sabiduría, amados hermanos. Actuar según Dios. Que puedas tener en tu corazón la palabra que se predica y lo puedas vivir y lo puedas llevar ante los demás.
tuyos. Tú conoces su corazón, tú conoces el actuar de ellos. Y te pido que si alguno no está actuando según tu palabra, tú los toques en este momento. Abre tu mente y tu corazón al Señor, amados hermanos. Abre tu mente, abre tu corazón a Dios para que tú actúes según Él. Porque saben que no eres feliz si estás actuando según el mundo. Tú no eres feliz si estás actuando o apegado a los placeres de este mundo. Apégate a Dios, apégate al Señor Jesús, que te ama, porque Él te ama de verdad. Él te ama y tú aprendes a amar a Dios. Tú aprendes a amarlo con todo el corazón también. Que pueda amarte Jesús, que pueda amarte, que pueda, Señor, siempre apegado mi corazón a ti, Jesús. Derrámate con poder y gloria, Jesús. Bendito seas, Jesús. Cayendo Jesús. Sigue orando a Dios. Sigue orando a Dios. Sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Sigue orando a Dios. La unción, Jesús, está cayendo sobre ti. Está cayendo en este momento ese don de la sabiduría sobre ti. Ahora recíbelo. Recibe ese poder de alto. Mi espíritu y mi alma Se está llenando está llena con el poder del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma recibe todo. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Y mi vida nunca más será igual. Mi vida, Jesús. Gracias, Jesús. Te doy aplauso a Jesús, que ha derramado su gracia sobre nosotros. Gracias, Jesús, por tu presencia en este pueblo. Te alabo, bendigo y glorifico tu nombre. Bendito eres, Jesús. Gloria a ti, gloria a ti. Te doy aplauso a Él, que ha derramado su sabiduría sobre este pueblo que le ama de verdad. Este pueblo que le ama de corazón. Sigue adelante. Sigue adelante, amados hermanos. No se aparte de Dios. Sigue a Dios. Sigue al Señor. Sigue al Señor. Gloria a ti, Jesús. Vamos a hacer una alabanza alegre. Una alabanza alegre. Vamos a ver. ¿Quién vive? Den aplauso a Jesús fuerte. ¿Cuántos quieren alabar a Dios? ¿Cuántos quieren alabar a Dios? Dígame, dígame. Amén. Vamos a alabar al Señor. Una pequeña alabanza.